Buenos días a todos. Soy María del Cielo, religiosa del Instituto Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará, una familia religiosa que nació en Argentina hace ya 40 años y tiene también la rama masculina, que es el Instituto del Verbo Encarnado. Em, Soy religiosa misionera desde hace 33 años. Estuve 13 años viviendo en Italia y 15 años en Tierra Santa. Primero que todo, quiero agradecerle esta oportunidad que me ha dado Giancarlo Perversi y Nadia Guadalupe Frías de participar en este programa de radio desde esta mesa de Il Bel Paese. Les agradezco mucho, sobre todo para poder hablar un poquito de quién es la Madre Cabrini. Actualmente vivo en Tierra Santa, soy misionera aquí y vivo en Belén, detrás de la Iglesia de la Natividad, la iglesia que custodia la gruta donde nació nuestro Señor. Con respecto a cómo conocí la Madre Cabrini, primero que todo, tuve la gracia de ir en los 3 últimos años de la escuela secundaria a un colegio del Sagrado Corazón de Jesús fundado por ella en Villa Mercedes, San Luis. Santa Francisca Cabrini estuvo 2 veces en Argentina y en la segunda vez es cuando funda este colegio en el año 1901. Por muchos años yo medité sobre algunos escritos de la santa, los que tenía conmigo, digamos. Un libro que se llama Pensamientos y Propósitos, que son sus oraciones, su parte más íntima de su alma, que son los propósitos que ella escribía en sus ejercicios espirituales ignacianos. Y el otro libro en el cual también conocía era el libro de los viajes, que son las cartas que ella escribía cuando hacía sus viajes y se las enviaba especialmente a sus religiosas y a las alumnas de sus colegios. Bueno, por años me acompañaron esos libros, estando ya en el convento, en la vida religiosa, pero siempre tuve el deseo de dar a conocer a la Madre Cabrini, a esta gran santa, pero dar a conocer una faceta distinta de ella, no solamente como alguien que ayudó a los inmigrantes y llegó a ser patrona de los inmigrantes, sino mucho más que eso. Las cartas de la Madre Cabrini fueron editadas en parte, pero la colección completa en sus 5 volúmenes fueron editadas en el año 2002, ¿no? Pero siempre al interno de la congregación, no están en venta. Entonces, cuando tuve la oportunidad de conocer esto y de hablar con una de las religiosas de su congregación, al ver mi interés, la hermana me regaló esos 5 volúmenes y ahí comencé mi trabajo. Me llevó unos 2 años más o menos buscar, clasificar el material por temas, traducir del italiano al español, porque las cartas están solamente publicadas en italiano. Me refiero a los 5 volúmenes. Así que me llevó más o menos 2 años, no tiempo completo, solamente pocas horas por día en medio de otros empeños. Pero bueno, para hablar de qué es lo que más me impactó de Santa Francisca Cabrini, yo quisiera primero que todo hacerles como una pequeña introducción de quién es ella, ya que es la principal invitada de este encuentro en la radio, ¿sí? El libro lo escribí con motivo del centenario de la muerte de Santa Francisca Cabrini, precisamente para ofrecer por medio de estas páginas un homenaje
aquella heroína de los tiempos modernos, como la llamó Pío XII, a la misionera de la nueva evangelización que ha inspirado su prodigiosa iniciativa en el infinito amor del corazón de Cristo, según las palabras de San Juan Pablo II. Su vida fue una admirable epopeya de luchas y victorias espirituales. Como decía Pío XII en su discurso, fue la carrera de una mujer fuerte que conquistó el mundo a lo largo de su vida terrena, con pasos intrépidos y heroicos, en las mismas palabras del Santo Padre, para hablarle al mundo del amor que no es amado. Pero ¿cómo llegó esta frágil mujer, podríamos preguntarnos, a conquistar el mundo para Cristo? Simplemente dejándose conquistar primero ella misma por Dios. Les cuento un poquito algo de las fechas de su vida, las fechas más importantes. Francisca nació el 13 de julio de 1850 en Sant'Angelo Lodigiano, en Italia. Fue la última de los 11 hijos que tuvieron Agustín Cabrini y Estela Oldini, y fue bautizada con el nombre de María Francisca. Siendo ya religiosa, agregaría también el de Javier, en honor y devoción a San Francisco Javier, misionero jesuita, a quien le uniría durante toda su vida el mismo anhelo de misionar en China. Por eso, su nombre completo de religiosa es Santa Francisca Javier Cabrini. A los 30 años, después de muchas pruebas y paciente espera, Francisca funda una congregación, la Congregación de las Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, y en poco tiempo se convirtió en madre y formadora de las numerosas vocaciones con las que Dios bendijo su naciente instituto. Fue un ardiente apóstol que propagó la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, y esa es una de las facetas más importantes de Santa Francisca, ofreciéndose ella misma cual víctima de amor por los que no lo conocen y no aman al Sagrado Corazón de Jesús y no aman a Dios. Impulsada por ese amor divino, emprendió muchísimas obras grandes, difíciles, para una mujer de la época en la que le tocó vivir, tan marcada por el modernismo y en los albores de la Primera Guerra Mundial. Fue Francisca, fiel hija de María. Supo confiarse a ella en todas sus empresas y marcar esta filial devoción en sus religiosas. Obediente a la Iglesia, en la persona del vicario de Cristo, el Papa de ese momento, León XIII, se dirigió a Occidente, no a Oriente, como era su deseo, como había sido su deseo desde niña. De este modo se convirtió en la voz de los inmigrantes, de los más débiles y necesitados, principalmente en los Estados Unidos, donde luego estableció su residencia. Pero su apostolado no se dirigió solamente a los más pobres y abandonados de un país, sino que en poco tiempo su misión se extendió a otros lugares, llegando a realidades de diversas clases sociales, catequesis, pastoral, parroquial, colegios, residencia de jóvenes estudiantes, hospitales, cárceles y orfanatos. Atravesó continentes y océanos animada de una sed insaciable de evangelizar las almas, apoyándose siempre y en todo momento en aquel que la confortaba, usando las palabras de San Pablo a la carta a los Filipenses. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Ese era su lema. A su muerte en Chicago el 22 de diciembre de 1917, con 67 años, había fundado personalmente 67 casas, distribuidas en Italia, España, Inglaterra, París, Estados Unidos, Nicaragua, Panamá, Argentina y Brasil. El perfume de sus virtudes y su fama de misionera infatigable se extendió rápidamente. El 13 de noviembre de 1938, Pío XI la declaró beata y el 7 de julio del 46 fue canonizada por el Papa Pío XII. En 1950 el mismo pontífice la reconocería como madre y patrona de los inmigrantes. Ahora bien, considerando la avalancha de actividades y viajes y obras de esta gran santa, uno podría caer en el error de concebirla solo como una gran misionera, pero en realidad fue al mismo tiempo profundamente contemplativa y mística. Su obra exterior arrolladora no fue más que una consecuencia de la obra que Dios realizó en su interior. El Sagrado Corazón se da tanta prisa en hacer las cosas que no consigo seguirle,
decía ella misma. Siendo Santa Francisca italiana y haber fundado una congregación en Italia, la mayor parte de sus religiosas eran italianas y, por supuesto, eran las únicas que podían entender en su misión en Estados Unidos a los presos enfermos, a los niños de los orfanatos, a las escuelas que ellas fundaron. Todo era en italiano. Esa era la originalidad de ella, de llevar a Cristo en la lengua que para muchos era la única que hablaban, porque la mayor parte de los inmigrantes, y especialmente los que recién llegaban, habían pocos que comenzaban a aprender el inglés, más que nada los niños, quizá, ¿no? Los hijos, pero sus padres no hablaban otra lengua que el italiano. Y para muchos, el italiano era la lengua de su niñez vivida en Italia, junto a todo lo que eso implicaba su cultura, el italiano implicaba sus costumbres, el recuerdo de sus familiares, de los lugares tan queridos donde ellos habían vivido. Entonces, el hecho de que ella les hablara en su lengua era como traerles a esos lugares tan difíciles donde vivían, hacinados, como si fueran favelas, sin que nadie los comprendiera, sin que nadie les pudiera ni siquiera dar los sacramentos, ni siquiera podían confesarse, alguien que los consolara en su lengua. Entonces, cuando llegan estas religiosas con Santa Francisca a la cabeza, para dedicarse a ellos, para fundar orfanatos, escuelas, hospitales, para visitarlos en las minas donde trabajaban sin descanso, para visitarlos en las cárceles, a italianos que quizá estaban allí solamente por un error, porque no pudieron defenderse en su lengua. Entonces, para esos italianos, la misión de Santa Francisca y sus hijas fue como para traerles un pedazo de Italia en su corazón. Por eso fueron inmediatamente bien aceptadas las hermanas, muy queridas, muy queridas. Hay muchos testimonios de la época, en diarios, de cuál fue el impacto de estas religiosas. Pero bueno, eso llevaría muchos programas más y no tenemos tanto tiempo. Pero se estima que entre los años 1901 y 1913, precisamente en la época en que Francisca comenzó su misión en el exterior, emigraron a América 4.711.000 italianos. Luego el número mermó mucho porque hubo una ley que creo más o menos que aceptaban 5.000 inmigrantes al año. Y en una carta escrita por uno de ellos que se leyó en la Cámara de Diputados de Italia decía: aquí vivimos como animales. Uno vive y muere sin un sacerdote, sin maestros, sin médicos. Ya en sus primeras cartas desde Nueva York, Francisca se refería a los italianos que lloraban ante ella porque no tenían ninguno que los comprendiera. Y decía textualmente: yacen en una abyecta esclavitud. En otra de sus cartas, al poquito tiempo de llegar a Estados Unidos, escribía, y si quieren lo puedo leer en italiano, sus mismas palabras para que escuchen cómo hubiera sonado su voz. Lasciando Aspra, una de sus fundaciones, potrei subito accettare e accontentare quei poveri italiani che mi piangevano intorno, non avendo nessuno che li capisca. E le sorelle, che fanno? Spero che si porteranno davvero ripiene di spirito, animate da grande buona volontà, specialmente nel mese sacro all'adorabile cuore di Gesù. Deh, amatelo tanto quel cuore per tante anime che non lo conoscono. Este era el deseo de Santa Francisca, de que sus hijas se ofrecieran a sí mismas al Sagrado Corazón de Jesús por todas esas almas que no lo conocían. Bueno, creo que la segunda parte, da quizá para otro programa, pero solamente hasta aquí
quería presentarles muy rápidamente quién es Santa Francisca y bueno, y para todos aquellos que quieran profundizar en la vida de esta gran mística del Sagrado Corazón de Jesús, hay muchos libros que están a disposición, también libros en español. Eh, Puedo dejar en el programa, puedo dejar una lista de libros que algunos de ellos sí se pueden conseguir en Argentina y si no, lo pueden conseguir también virtualmente. Pero bueno, lo importante es que esta santa italiana revolucionó todo el mundo con su amor al Sagrado Corazón de Jesús y para dedicarse a aquellos más, no solo los más pobres, porque también ella se dirigió y abrió colegios para jóvenes de muy buena posición, em, precisamente para enseñarles el amor de Dios que no es amado. Así que bueno, hasta aquí los dejo por el momento. Muchísimas gracias nuevamente a los que hacen este programa y a los que ayudan a difundir también por medio de él a la cultura y la lengua italiana. Un abrazo a todos.